Chitriano. Chitriano, Hay que comenzar así. Por ahí, exacto. El hombre es herrerano. Desde pequeño fue de que quiero jugar fútbol. El día que yo dije que quería ser futbolista fue un día que mi padre me trajo del interior a ver el partido en el Antiguo Revolución. Ese fue mi sueño cuando vi a esos jugadores ahí, Rommel, todos ellos. Julio, Jorge, René Mendieta, Percival, Noel. Ya yo veía a Julio en España metiéndole gol al Madrid. Cuando fuimos a Nicaragua y en Nicaragua nos empata ya. Pero es que allá en Nicaragua... Claro, la vivieron, usted la vivieron. Gracias, nos escupieron, nos hicieron de todo. Y viene Tejada y Garcés y toda esa manera empezó a pegarle puñeta a los nicaragüenses. Y el túnel se movía. Ya, así es. ¿Qué es AFUT? Claro. Primero que nada. AFUTPA es la única organización que vela por los derechos fundamentales de los futbolistas. Hay aspiraciones a ser presidente de la Federación Panameña de Fútbol. ¿Quién mejor para defender los intereses del deporte que alguien que tenga ese espíritu de deportista? Flow La Música llega gracias a... ¿Qué somos, mi gente? Bienvenidos todos a una nueva edición de su podcast urbano favorito. ¡Barto! Una de fútbol. Leyenda, papi, leyenda. Esa es una entrevista que a la gente le va a gustar porque es una leyenda viva del fútbol nacional, de verdad que sí. Definitivamente. Que faltaba, y yo sé que la gente de repente se va a sorprender, pero es justo y necesario este conversatorio que vamos a tener. Así que yo necesito que, por favor, como usted sabe, cada vez que entran a los programas, la gente tiene que tener su caja, media caja, 2 cajas de cerveza Panamá, fría, camisada, tú sabes, vestida de novia, y obviamente el Kentucky Barbecue Bacon, pa. Repellar mientras estás tomando. O sea, tenemos una leyenda, 4 veces campeón con el poderoso La Chorrera, el Sanfra, o sea, el poderoso, el original. Me disculpará lo que sabe, el original poderoso de La Chorrera. Ganó 2008, 2009, Apertura, Clausura 2011, 2013. Fue el capitán de la selección sub-20, la primera selección sub-20 que llegó a un mundial. Mi gente, por favor, agarre su Panamá y le da un gran aplauso a Juan Ramón Solís. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo está? Bien, bien, qué buen intro ese. Gracias. Muy bueno. La tarea fue... Sí, de ahí hicimos hablando... ¿ChatGPT o...? No, es buscar... Yo sé de la vieja usanza, me gusta Wikipedia, me gusta buscar los periódicos en el internet. Todavía no me acostumbro a ChatGPT, yeah. Me gusta Wikipedia. Y hablando ahora que dije campeonato del Sanfra, usted estuvo en el último equipo de Sanfra en el 2013 que ganó campeonato. No, en el último campeonato que estuve con Sanfra fue que ganamos al Chorrillo. Ajá. El entrenador era Leonardo Pipino, no recuerdo el año. Pero después Sanfra queda campeón con un tiro libre de Richard Rodríguez. ¿Qué año fue? No recuerdo qué año fue, pero Richard ganan 1-0 Sporting gana San Francisco. Okay. Después juego con Sporting y quedo campeón contra San Francisco. La única estrella del Sporting. Yo estuve presente ahí cuando ganamos el campeonato que volvió Darwin. Ajá. El 4-1 en el Rommel al San Francisco. ¿Y qué tal le pareció la final esta final un poco... Estás entrando en... un poco desastrosa. Turbias. No, digo desastrosa porque, yo tenía rato que no veía un partido tan abultado en una final, el 6-0 del Plaza. Pero mira, coincidencialmente fue así la final de Champions. Sí, así mismo. Y después la final de la CONCACAF Champions también. Ajá, también. Sí, muchos goles en la final. Bastante ese fin de semana. Bueno, yo al final creo que es parte de la efectividad en una final que te marquen muy temprano también anímicamente, fortalece un equipo y tienes que estar fuerte mentalmente para poder superar eso, y vuelve y te marcan al 22, y es lo que se vio tanto en la final de la Champions como en la final de la LPF. Plaza supo aprovechar las oportunidades y obviamente cuando ya capitalizó, el tercer gol de Rodolfo Vega fue, como se dice, lapidario para el San Francisco, que no logró superar la situación del momento, ¿no? No, pero de seguro el Sanfra, me gusta el equipo.
va a volver a llegar a esa final. Y me gustó bastante porque el Sanfrecce tenía bastante tiempo de no llegar a esas instancias finales en el EPF, antigua ANAPROF, y me gustó. Digo, no demostró, no dejó ver su mejor cara, pero llegaron. No compitieron como muchos pensaban, pero ojalá vuelvan a estar en las instancias finales. Sí, tú lo has mencionado. El inicio tampoco fue bueno de ellos. Claro. Se lograron recuperar sobre la marcha. Lograron entrar a la instancia definitiva y llegar a una final que es importante. Ahí como que la lógica siempre al final se mantuvo porque decían como que el campeón salía de la llave de Plaza Tauro. Sí. Y es parte también del tema de las conferencias y todo lo demás. Pero bueno, yo creo que también hay que valorar mucho eso de poder llegar a la final y que por lo menos se respete ese proceso de los jugadores del San Francisco, ¿no? Claro que sí. Maestro Solís, no nunca le diste la bienvenida. No, sí le dije la bienvenida. No le diste la bienvenida. No la diste Bienvenido. directo. Vamos, bienvenido. Disculpe. Te emocionaste. Sí, disculpe, ¿cómo estás? Un hombre de fútbol, de verdad. Sí, de verdad que sí. De fútbol. Oiga, no, de verdad, fuera de relajo, para nosotros es un placer tenerlo aquí. Gracias por la invitación. Bueno, como 7 años detrás de este hombre, pero por fin se logró. Correteándola. Correteándola. Al fin se logró, de verdad. Y está haciendo unos trabajos muy interesantes con el fútbol, especialmente con los jugadores, que vamos a conversar sobre ese tema. Pero a nosotros nos gustaría saber un poquito sobre usted, Chitriano. Chitriano, hay que comenzar así. Por ahí, exacto. El hombre es herrerano, el hombre de es las bases. Río, finca, jugando en tierra. Esa es la esencia de el diario vivir, ¿ah? De Chitré. Tú sabes, mi familia, mis padres se separan muy niños. Me vengo a vivir a Panamá, pero siempre mis vacaciones eran en Chitré con mi papá y con toda mi familia que era allá, mis amigos, tengo muchos amigos allá. Y bueno, hermano, los juegos de antaño que uno disfrutaba de ir a Chitré, me pasaba todas las vacaciones allá y regresaba entonces solamente para la escuela acá a Panamá. Y es curioso porque uno pensaría que por ser usted del interior, elegiría el béisbol. Sí, Herrera es beisbolero. Beisbolero. Mis tíos, por parte de padre, todos selección de Herrera, campeones. Jugué en una escuela y jugábamos también en vacaciones allá, uno juega a todos los deportes. Y también el futbolista tiene esa particularidad. El futbolista juega a todos los deportes. Sí. Eso hay que tenerlo claro. Tú le dices a un beisbolista que juegue fútbol y no te lo juega. Pero el futbolista sí juega a todos los deportes. Practiqué béisbol, pero al final creo que cuando vengo a Panamá ya me involucro con ese entorno del fútbol aquí. Tú sabes, el fútbol aquí en Panamá sí está fuerte a nivel de categorías menores y lo demás. Y ahí ya empezó todo mi proceso. ¿En qué escuela, cuando llegaste aquí a la ciudad, en qué escuela estudiaste? Bueno, yo me gradué en el Colegio Javier. Ok. Cuando estaba en Perejil. En Perejil, yo vivía con mi mamá, vivía en Caledonia, Perejil. Ahí vivíamos cerca. Mi papá siempre en Chitré. Mi mamá sola con mi abuela, y que en paz descanse, y mi tío. Una mujer ejemplar que siempre buscó lo mejor para mí. Y mi papá, con su rol de padre, atendiéndome en todo momento. Y bueno, tuve la oportunidad de estudiar en ese colegio. Y ahí empecé a hacer las relaciones. Mi primera, a nivel de fútbol, recuerdo que la primera escuelita fue con el difunto Sal Suárez. Tenía una escuelita de fútbol y empecé con él ahí. Y después ya tuve la oportunidad de ir a Pan de Azúcar y a Sporting. Oh, interesante. Sporting, que en su momento era como lo más top, porque Claro. se la pasaban viajando. Y uno decía, chuzo, esa escuela apriete porque se la pasaba viajando. Pero tenía una camada de jugadores de todas las generaciones buenísima. Pero usted desde pequeño fue de que quiero jugar fútbol. ¿O cuándo empezó ese amor por el deporte? O sea, dice mi abuela que yo me la pasaba pateando las piedras. Y andaba por ahí pateando lata y piedra y todo eso. Pero yo pudiese recordar que el día que yo dije que quería ser futbolista fue un día que mi padre me trajo del interior a ver el partido en el Antiguo Revolución, eliminatoria Panamá-Costa Rica. Julio, Jorge, René Mendieta, Percival, Noel. Ganamos 1-0 a Costa Rica con penalti de René. Yo estaba en
En ese tiempo no había butaca, no había nada. nada. No, y usted dice revolución, mucha gente revolución. Estamos hablando del Rommel Fernández. Rommel, revolución. Rommel Fernández, exacto. Ese día yo dije que yo quería ser selección de Panamá. Ese fue mi sueño cuando vi a esos jugadores ahí, Rommel, todos ellos. Por eso que si hay una de las cosas que yo le doy gracias a Dios que me ha permitido vivir es compartir con todos estos jugadores ahora como medio de la asociación. Y yo siempre se lo digo, no hay una vez que yo no pueda estar con ellos y le digo lo que yo siento de tenerlos a ellos aquí a mi lado. Porque ellos eran mis ídolos. Ellos fueron los que me inspiraron a mí. Ay, qué bonito, porque de la cancha, de las gradas, a jugar junto a sus ídolos. O sea, eso muy pocas personas tienen esa dicha. Imagínate, poder hermano, llegar. yo fui a una copa de naciones y Julio vino a jugar. Imagínate. Sí, yo veía a Julio en España metiéndole bola al Madrid. Que era mi ídolo, que me inspiró, y cuando de repente los veo en la comida al lado mío, no sabía si pedirle la foto, si saludarlo, no sabía. O sea, yo era un niño. Oh, es increíble, Y él lo sabe que él ha sido mi ídolo, Julio. Y todos ellos, Morocho, Delgado. Wow. O sea, son gente que... Leyenda. Que pudiésemos decir los jugadores de afuera, pero Claro. somos de esa generación todavía que valora mucho a estos jugadores que dieron todo por nuestro país sin nada, porque hay cuentos de terror de generaciones Y ahora anteriores. que mencionas esto, quizás esta es una pregunta que tenía para mucho más adelante, pero ahora que tengo la coyuntura, obviamente hay una camada de jugadores que hicieron que Panamá llegara a lo más alto, que es llegar a un mundial. ¿Cierto? La federación le hizo el homenaje. Hay un grupo específico que era el que llevó la batuta por muchos años. Pero antes de esos jugadores, hubieron muchos jugadores que pasaron por selección, que pusieron las piedras para que a la postre, valga la redundancia, esta selección llegara al mundial. Claro. Y yo como fanático, a mi parecer, siento que la federación aparta o no les da a esos jugadores que pasaron y dejaron buenos legados en la selección de Panamá, los deja, o sea, prácticamente ninguneados. No le hace un homenaje, porque a la hora de la hora, sí, esta selección específica llegó al mundial y se la aplaude, pero para llegar al mundial tuvo que haber procesos de años que usted acaba de mencionar, los René Mendieta, los Julio Deli Valdés, los Jorge, Chalate, Brown, Bombardero Brown, Luis Pues, si Moreno, vamos más atrás, y imagínate, más atrás. 70, Rommel Fernández. Grillo Cobar, Una cosa, con Buitrago, Ivaldo Acuña, o sea, son gente que aportó mucho al y fútbol. yo soy amante del fútbol, quizás soy muy idealista, pero veo en otros países muy avanzados futbolísticamente que se le da ese valor a ese jugador retirado que aportó a la selección. Quizás no se llegó, pero no se le da el valor. ¿Qué puede hacer una federación para aportar, para ayudar a estos jugadores retirados? Porque a veces, como digo, parece que estuvieran ninguneados. Y es el sentir de todos. Te lo puedo decir con toda confianza. Es por eso que nace el partido de leyenda. Porque ni siquiera se constituyó a nivel de la asamblea en un tema legislativo de una ley, sino que se constituyó por medio de la federación el Día del Futbolista. Pero era un día más. El Día del Futbolista y ya. Entonces, la asociación organiza el partido de leyenda. No agrupa a todos los jugadores, pero agrupa una parte importante que es la representación de todas esas generaciones que tú mencionas. Porque ahí nosotros llevamos jugadores del 70, de la generación de Herchi, que es la que hablaba de Roberto Brown, Víctor Herrera Pigó, Zapata, vamos más atrás, Tátara, Percival Pigó, Fernando Bolívar, Morocho, bueno, se escaparán algunos, agrupa también los que fueron al Mundial de Rusia. Claro. Ahí va todo. Pero cosas que se pudiesen hacer, iniciativas que nosotros ahora con la asociación también hemos logrado, la federación ha accedido a eso, es que los jugadores, hay una parte importante que recibe boletos para los partidos. Pero tenemos que ir mucho más allá. Estos jugadores deberían tener un carnet vitalicio,
tienen que ir a todos los estadios gratis. ¿Por qué? Porque también eso va en la parte del mercadeo de los clubes. Porque hay jugadores que han sido leyendas a nivel de clubes que han ganado títulos. Claro. Tú mencionaste 4 títulos con San Francisco. En realidad yo gané 7 títulos con San Francisco. 7. Sí, Entonces, venían de una sequía Ajá. que llegaban a las finales y no la ganaban. No ganábamos, perdíamos. Creo que son Perdíamos y 5 después- intentos. Después ahí, a partir de que empezamos a ganar, Sí. con Gary, ganamos muchos títulos seguidos. Y así también está en Tauro, en Plaza. Esos jugadores tienen que estar en los estadios. Claro. Gratis con su familia. Es como dice... que la como gente dice- lo vea. ¿Cómo que dice el jugador colombiano? El pibe. El pibe. Valderrama. Así que sí, compró boleta. Boleta pagar yo, boleta para ir a la selección, por favor. Pero ¿Y ese eso? video lo manda Gavilán siempre. Monda. Yo le digo, ¿hasta cuándo tú vas a mandar ese video? Pero cada vez que viene un partido de selección, tú ves que Gavilán comienza a soltar ese video. Se lo manda al presidente de la federación, me lo manda a mí. Y comienza, boleta, yo no pago boleta. No, pues, imagínate, En hermano. mi vida, a esta vaina tengo que pagar. Tantos años cuando la selección voy a pagar un boleto para estar a la selección, por Ese Dios. video de Gavilán Gómez, compa. Ah, mira tú que vino aquí y saludo no para el dijo maestro, eso. un saludo para el maestro. Saludos, leyenda. Oiga, pero ¿cómo es eso de que, como decía Ale anteriormente, o estábamos conversando, Ajá. Herrera es un país beisbolero. Bebolero. Entonces, ¿cómo es que usted le nace ese amor por el fútbol? Ya nos contó que fue al estadio, se enamoró de todo esto, pero... Y vino acá a Panamá. Pero viviendo aquí, yendo para allá en las vacaciones, ¿ustedes jugaban fútbol allá? O sea, sí, hermano. En el barrio La Nonal. O sea, si te dijera, eso es un tierrero. Eso es tierra. Tú salías de ahí, compa, con tierra en los oídos. O sea, la mamá sufriendo para de la esa roja, de la vaina. tierra roja. De la tierra roja, hermano. Uy. Pero era eso. Jugábamos, íbamos a los partidos de béisbol porque era pretty porque íbamos allá, nos parqueábamos allá arriba en la grada. Ahí todo el mundo parqueando con las muchachas, la cosa. Cuando terminaba el partido, te tirabas a la cancha, recorrías la base, tomabas fotos con los jugadores de béisbol. Y Herrera en su momento era una provincia, bueno, siempre ha sido una provincia muy competitiva, ganadora, ajá. competitiva. Una potencia beisbolística Sí, me está sí, hablando. sí. Y eso era parte de las vacaciones, pero siempre eran los torneos de verano de fútbol. Y ahí ya cuando, aparte que jugaba acá en Panamá, ya cuando iba allá, seguía jugando allá, el fútbol fue como entrando por la Despuntando, vena exacto. y ya lamentablemente el béisbol no. Cuando usted vino acá a Panamá, se quedó a vivir, por lo que entiendo, ¿dónde empezó a jugar fútbol? ¿Dónde lo colocaron? Como te decía, empecé primero con Saúl Ajá. y después de ahí ya empecé con Panda Azúcar. Panda Azúcar jugaba editorial y jugábamos en todos lados por ahí. Que si en el Maracaná del Chorrillo, que si el Chimborazo, o sea, ahí teníamos que técnicamente teníamos que mejorar porque eso sí eran unos potreros, hermano. No. Eso eran potreros. En sus tiempos de ser lo que lo en la cancha era No, complicada. Ahora yo le digo a mis hijos, te juegan en sintética. Sí. Ahí la pelota está ahí agarrada. ¿No? Allá era Fíjate. que te pegaba un hueco y cogía para otro lado. Allá tenés técnica. El 28. Era arenilla, hermano. ¿Qué me dice la Si pedregaleña? tú no tienes el cuar aquí, Shush. la raspa esta de aquí del 28 no guate, ¿no? Es como cuando dicen que si no te pitó Luz Clarita, la árbitro, la morenita chiquita, o sea, dictatorial de así. De hace años. Luz Ay, Clarita. Luz Clarita le dice. Que mi respeto para ella, que la quiero mucho. Pero sí, dictatorial con Pan de Azúcar, jugábamos, mi colegio también, competíamos. Y después pasé a Sporting. Y en Sporting ya ahí con el profesor César Morales, ya empezó todos los procesos de selección, sub-17. Y ya cuando Siendo capitán. Cuando tanto proceso sub-17, capitán. Fui capitán en la sub-17, después pasó al sub-20 también, que vamos al Mundial, sub-23, y después mayor, que también fui capitán con un partido que dirigió Julio y Jorge. ¿Qué usted considera que tenía, valga la redundancia, usted, para que lo eligieran siempre de capitán? Bueno, mira, yo pudiese decirte que a un tema de liderazgo, o sea, creo que todavía inclusive en mi vida ahora profesional, muy preocupado por las necesidades de las otras personas, cómo está jugando, el apoyo, vamos que podemos.
va más allá del talento, compa. Es un tema de cómo respaldar a tu compañero cuando se equivoca. Es persona, es ser persona. Y es lo que el ser humano, lo que yo trato también como ahora entrenador de inculcarle a mis estudiantes. Tú puedes ser muy buen jugador, pero tienes que ser persona. Entonces eso es lo que te va a quedar para toda la vida, de poder saludar a todas las personas con las que jugaste y decirle, ¿cómo estás? O sea, no es que te van a decir, no, ni lo salude, que ese man era un mala leche. Sino que, hey, este es mi hermano, disfrutamos, lloramos, compartimos. Entonces es eso. Vamos a decir que Dios me dio un talento y uno lo va perfeccionando con el tiempo, pero ese liderazgo de estar ahí. Y pasa, compa, que es también la disciplina, que es parte de lo que te inculcan tus padres en el proceso de formación. Tenías muchos jugadores muy buenos, mejores que yo, pero tomaron malas decisiones y no llegaron. Entonces es ahí donde también eso, de ella entrenada, de disciplinada, entrenada bien. Y ese ejemplo se va transmitiendo a los otros compañeros. Entonces el entrenador dice, hey, lo otro también, deportivamente, la parte táctica. Un entrenador ve a un jugador que se ordena en la cancha, que ordena a los demás. Dice, mantiene ese don de liderazgo, porque es bien ordenado, se aplica. No es el mejor, pero es ordenado. Y tú necesitas gente así. Porque imagínate, 11 locos corriendo donde sea. No hay. No, y en su posición, mediocampista defensivo, usted tenía que ordenar el cuadro. O sea, siempre tenía que estar bien posicionado en el cuadro y a su vez ordenar a sus compañeros para formar el ataque y a su vez tener buena defensa. Que desde dentro del cuadro ya se como comienza tener un entrenador dentro. Claro, exacto. ¿Usted siempre jugó esa posición? No, compa, eso también es bueno que lo he dicho en otras ocasiones. Yo era calidoso. Yo era bueno, era ágil. Y un día Gary Stemper me dice, ponte ahí en la mitad. Y me convertí en rudo, hermano. O sea, era muy bueno, era goleador. ¿Serio, maestro? Todo, bicicleta, todo. Era una cosa, o sea, en mi colegio y en todo, era muy bueno. Y un día Gary, después de varios procesos, me dice, juégame ahí en la mitad. Y claro, juégame ahí en la mitad. Y yo jugando también a Anaprof. La Anaprof tenía que dar golpe, compa. Sí. Eso era, siempre lo he dicho, es una liga de locos. Entonces, sí, tenía señor. que dar golpe para poder, imagínate un blanquito jugando contra Plaza, compa. En la mitad de la cancha y te voy a venir que calidoso, no se puede. Tenía que ponerte Pilla tu codazo, papi. como dice, la máscara. Y compa, es que era una locura. Te metían puñete. No, y para los jóvenes que no ven y los no tan jóvenes que quizás no vieron a Anaprof era una liga fuerte, papi. Compa, ya que hace ese hombre sí o sí. En los corners eso era complicado. Notas, con sangre, iban a morir. De relajo. De todo, compa, alfileres. Con alfileres te puyaban. Y eso, si no, más atrás, peor. Pero sí. Te puyaban con nadie nos dijo eso. Pues es una liga de presos esa vaina. Esa liga de mutantes, papi. Uso. Todas estas heridas, mira, todas estas cosas son codazos y puñetes cortados. Que recibió en la liga Anaprof. En el córner o corriendo, pan, te pegaban. Tú no podías estar en el córner y que dormir y que esperando y que voy a esperar el centro. Que voy a cabecear. Que antes que venía la pelota. Cuando venía la pelota aquí ya te estaba metiendo un puñete. Tienes que subir con los codos arriba. Definitivamente. Con los codos arriba. Definitivamente ahí no había bar. Y ahí no había bar, ahí no había televisión. Nada. Eso es lo más que era una foto en el periódico. Y O sea, en blanco y negro, me acuerdo, en el Panamérica. No había nada de eso. O sea, los partidos no eran televisados. Pocos. Entonces, ¿cómo se dan cuenta qué pasaba? Sí. Tú nada más veías, me acuerdo que había un periódico que tú nada más veías al día siguiente y que 4 rojas, 7 amarillas. La Policía Nacional, compa, esos manes pegaban como locos. Y entonces... Ay, sí, la policía, entonces, el equipo de la Policía Nacional, imagínate tú, que blanquito, de Chitré, jugando en la liga ahí, y tú vas a ver que contra Plaza, y a jugar Colón, compa, era una locura. Ahora es un paseo y allá. Sí. Allá te metían la pistola por las aberturitas, te amenazaban. Imagínate jugar en el Mariano Bula lleno. Ese tipo había que tener los pantalones bien puestos, hermano.
Eso era la naproa. Mira, y pero que sí. Blas perdón que te interrumpa, Blas nos comentó cuando él jugaba en árabe. O sea, obviamente él jugaba en el árabe y los manes no confiaban en él porque obviamente era el blanquito del equipo. Manes tuvo que parar firme. Pero es interesante escuchar la otra parte. El equipo que llegaba a jugar a Colón. Uso, compa. Ir a Colón era una locura. Te flateaban el bus, las llantas de los carros. Pero, Era una fanaticada fuerte, compa, Fuerte, me que acuerdo. apoyaba. Claro, ahora todavía apoya, Claro. pero no tienen eso que había antes. pero eso precisamente es la pregunta que yo le tengo. Si había de todo en esa liga, ¿cómo es que se llenaban los estadios? Yo recuerdo que se llenaban más que ahora. Y es complicado decirlo, Mira, y hasta triste, pero no entiendo por qué pasa eso. Esa pregunta también nosotros la hemos hecho y la hemos evaluado, pero yo te puedo decir lo que desde mi experiencia. Tú ibas a jugar a Chorrera y estaba Alberto Blanco, Lomeyo Ortega, Dariné, Patricio, René Mendieta, gente del lugar que eran figuras y la gente disfrutaba ir a ver a esos jugadores. Lo mismo con Plaza, lo mismo con Tauro, que si Patón, que si Tátara, que si... O sea, que había gente, figura del fútbol, del balompié nacional, y la gente le gustaba ir a ver a esos jugadores. Igual que en árabe. Había muchos jugadores de la provincia que lo representaban, se sentían identificados, y eso ayudaba a tener ese arraigo de fanático. O sea, usted dice que había ese sentido de pertenencia. Y no había otra que ir a los estadios. O sea, no había, como te decía, no los partidos no eran por televisión. O sea, tenías que ir a los juegos. Claro. Y la gente disfrutaba, los boletos baratos. La gente disfrutaba de ir a ver estos partidos. Y se llenaban. Y ahí están los testimonios de los juegos. Esa final que hablaron, decían de San Francisco Plaza del 95, lleno completo. Pero mira quiénes jugaban. Agustín Castillo. Pura gente de ahí, de Chorrera. Gente ídolo de allá. René Mendieta. Y así también era Plaza. Rolando Botello. Era Yoyo Méndez, Borolo Castro. Era la gente que veían en los barrios, ahí compartiendo, y después lo veían en la cancha jugando. Y la gente se emocionaba de ver. ¿Cómo no ir al estadio? Exacto. ¿Cómo no ir al estadio? Hubo algún momento, porque no sé si me equivoco, pero yo creo que usted es el único que ha sido capitán en todas las selecciones. No sé si hay otros por jugadores. que yo recuerde. Que yo recuerde. Posiblemente sí. No lo recuerdo yo tampoco. Pero yo tuve el privilegio ese y es una de las cosas que yo puedo decir que es de lo más lindo que me ha pasado a nivel de fútbol, que es representar a mi país y ser capitán de la selección. ¿Cómo es que es la escogencia para ser capitán? ¿Cómo es? Usted que tiene escuelita, ¿cómo le explica a los niños? Mira, si tú quieres ser capitán, este es el proceso. ¿O qué ve usted ahora que es director? Lo para primero es elegir? ser un buen ejemplo. Ajá. O sea, si yo veo que hay un jugador que es disciplinado, que trabaja duro, que se esfuerza, que le pone ganas al entrenamiento, que apoya a sus compañeros, ese va encaminado a eso. Ok. Tú vas viendo los perfiles de liderazgo, de quiénes son. Y hay dos liderazgos. Está el liderazgo moral, que es el que te agarra y vamos, que podemos, que sí, que dale, que aprieta. Y está el liderazgo técnico, que no es, habla mucho, pero en la cancha es un fuera de serie. ¿Qué usted prefiere? Que es el liderazgo que mucha gente decía de Messi, por tanto un ejemplo. Messi no decía nada, pero el man era un animal jugando. Entonces era el capitán porque tenía ese liderazgo técnico. Pero hay momentos donde tú necesitas la otra parte. El Sergio Ramos. El Sergio Ramos. Que cuando le la pone cosa huevo tan a la complica, te mete un grito y te dice, dale que podemos. Pues me explico. Y ahí ande, te levanta y vamos. Ahora, Que casualmente ahorita escuchaba en una entrevista a estos lados de Plaza, creo que era Gasper que decía que en un partido con Tauro, cuando ellos van perdiendo, Buitrago desde la banca sale y dice, hey, pero tranquilo, no se impacienten que todavía se puede. Y entonces eso es un liderazgo. El momento preciso, sabe desde la experiencia lo que hay que decir. Entonces así tú vas identificando, ¿no? En los equipos. Y siempre hay, compa, siempre hay. Y no necesariamente tiene que ser mejor jugador. eso.
como te decía, hay otros, el tema del orden, toda esta cosa. Y así lo hemos visto por muchas generaciones. ¿Y lo escoge el director o lo escogen sus compañeros? No, el director. El director es el que escoge el capitán. Y eso también tiene un compromiso, porque es la persona que va al frente siempre. Y son los primeros que van sacando. Y lo hemos visto a nivel de selección últimamente. Primero fue Baloy, después fue Román Torres. Y ahí van sacando todos los... Porque esos son los que, cuando hay un problema de premio, el capitán es el que va a pelear. Cuando hay un tema no sé qué, el capitán es el que va a pelear. Cuando hay que hablar con el entrenador, el capitán es el vocero. O sea, no es fácil tampoco. O sea, que usted me está diciendo que... Perdón, usted me está diciendo que es un riesgo también y Seguro. presión, no solamente Imagínate en la cancha, nosotros, sino fuera de la cancha ser nosotros capitán. del sub-20 esa que tuvimos muchísimas situaciones de esas donde no, vamos a Brasil. No, que no quieren, van a ir a jugar a Brasil, pero no le vamos a dar viático. ¿Cómo no van a dar viático? Entonces nosotros vamos ya a jugar gratis allá y para nuestra familia. ¿Qué vamos a tener? ¿Cómo vamos a alimentarnos? ¿Qué vamos a tener? No, que te van a tener mala alimentación y eso. No viajamos. No, que van a perder el vuelo. No viajamos. ¿Quiénes son los que tienen que estar peleando eso? El capitán. El capitán con 2, 3 más. Entonces es el riesgo porque hay otros que no quieren meterse en eso porque dicen, si pierdo mi posibilidad, si me sacan del equipo. Entonces el capitán muchas veces queda huérfano, queda peleando. Yo me acuerdo esa llamada. ¿Van a viajar? No vamos a viajar. No viajamos, nos quedamos aquí. Ahí en los dormitorios de la piscina, ahí al lado del Rommel. En esos camarotes, ahí definíamos eso. No vamos a viajar, no se viaja. O sea, que para el Mundial Sub-20, la selección Sub-20 de Panamá no iba a viajar al Mundial. Te estoy hablando de unas giras a Brasil previo, que no viajamos, perdimos los vuelos. Y para el Mundial lo mismo. Había una situación en cuanto al tema de viático. Nosotros consideramos que teníamos una negociación. La federación decía que no. Había un antes y un después en cuanto a patrocinio. Nosotros íbamos a mucho patrocinio, a empresas que nos patrocinaban. Y después cuando nosotros pedíamos como lo menos el viático para ir, dijeron que no había. Entonces dijimos no viajamos. Y eso fue, hay imágenes y nosotros tenemos un grupo de WhatsApp de Emiratos y a veces las mandamos ahí. Y estamos ahí los jugadores, Tellito, Rodrigo Tello, Yair Carrasquilla, todo, Gavilán, Miguelito, todo ese combo. Y estábamos nosotros en el Rommel, me acuerdo de esas negociaciones allá en un palco y van a viajar, no, y nos llamaban los patrocinadores, tienen que viajar, que miren, no vamos a viajar hasta que no nos paguen los viáticos. Al final logramos resolver los viáticos, pero nos lo pagaron de a chorrito y nunca vimos esa plata. Pero una pregunta, o sea, varias preguntas. ¿Cuántos años ustedes tenían en ese momento? 19. 20. O sea, ustedes con 19 años, ¿ustedes solos con su papá o solos? No, ya nosotros, ya muchos tenían, inclusive Rodrigo Tello tenía familia ya. 20 años, bueno, hoy en día hay ellos pelados que ya con los 17 ya tienen como 3 hijos. No, pero yo a lo que yo digo es, con 19 de años, tú mismo peleando los viáticos para ir a viajar a representar tu selección. O sea, No, pero con 18, 19 años tú eres mayor de edad. No, ya pero jugamos lo que me refiero es que Anapro. con 18 años, o sea, quizás ya tú eres legalmente un hombre, pero el nivel de responsabilidad para poder pelear con estamos hablando de la Federación Panameña de Fútbol, pelear tus viáticos, ¿con cuánto estaban peleando de dinero? $4,000 por jugador. $4,000 por jugador. Y Nos lo pelear, pagaron- o sea, nos lo sentarse. pagaron de a $200 como en 3 años. ¿En cuánto? Como en 3 años. Eso era una cosa de loco. Nunca vimos la plata. Nunca la vimos. Pero ahí está la historia de todo esto. Cuando nosotros, y son mundialistas. hermano, 200 Fueron dólares. a un mundial y no pudieron ¿O se dar la los pagaba por $4,000. año o por tú sabes, mes? lo más preocupante de todo esto, bueno, son anécdotas que también te enseñan en la vida. Ese mundial fue en Emiratos Árabes, hermano. Correcto. En Abu Dhabi. Los taxis eran Mercedes-Benz. Nosotros estábamos en un hotel que era como 10 estrellas. Y nosotros estábamos ahí, sentados en las cenas, y nosotros veíamos cuando llegaban los directivos con sus esposas de compra, y nos miraban como con menosprecio. O sea, como si nosotros no valiéramos nada. Entonces nosotros decíamos, Suso, qué duro que ellos están acá por nosotros. Y mira la vida que se están dando, ¿me explico? Y no nos querían pagar los viáticos, no nos querían pagar los otros. Entonces, esas son de las cosas que a veces te llevan a la rebeldía y que es lo que comentaba fuera de micrófono. Gracias a Dios,
con la creación de la asociación y el respaldo de los jugadores, se ha formalizado todo eso. Porque de antes de la asociación, los viáticos, los premios, todo eso se peleaba 2-3 días antes. No, y gracias a Dios que los jugadores que fueron a la selección son definitivamente mejor personas que yo a los 18 años. Porque créeme que si yo he visto al directivo pasar, papi, se revientan todos los vasos, todos los platos en la cabeza del directivo, papi. ¿Cómo tú me vas a mirar con desprecio si tú estás aquí comprando con tu esposa por el sacrificio que hice en el cuadro? Ahí está todo. Es triste en este país cómo se trata al deportista. Sí, Es una cosa que yo todavía no entiendo. Prácticamente inhumano. no, el deportista, que es una de las preocupaciones que uno tiene, porque al final No entiendo. el deporte sí, si bien es cierto un espectáculo, pero detrás del espectáculo está el ser humano que tiene su familia, que depende de él, que necesita, y es donde muchas veces no se valora eso. Claro. Entonces es ahí donde, como te decía, antes siempre recuerdo Copa Oro, eliminatoria, partido. Yo veía a lo más grande peleando los viáticos un día antes, compa. Tú sabes lo que significa que está tu mente, en vez de estar metida Enfocada en el juego, tienes que estar pendiente a qué te van a pagar, cuándo te van a dar, qué va a pasar si ganas, si pierdes, si empata. Gracias a Dios ya eso desapareció y ahora hay un contrato. Y a los jugadores cuando se presentan a la selección ya saben todo lo que, desde los viáticos, los premios, todo lo que van a cobrar. Y eso es gracias a Footpa, y vamos a hablar sobre eso en un instante. Pero tenemos que regresar. Claro, claro. Tenemos que regresar porque usted tiene una trayectoria bastante interesante. Valga la redundancia. Súper interesante. Y usted mencionaba Gary Stempel, el profe que tiene que venir. Me cambió El número de teléfono. me también. cambió la mentalidad, me puso en esa media y ahí se acabó el calidoso. Eso no puede ser. Entonces, ¿qué significa Gary Stempel en su vida? Son de los entrenadores que dejan un legado, que te marca en la vida, porque más allá de que es un buen entrenador, es un gran ser humano. Y él supo manejar todas estas cabecitas locas que teníamos en nuestro fútbol, ordenarlas un poco y decirle que con su talento podían conseguir cosas importantes para ellos y a nivel deportivo. Y al final es un entrenador que ganó la única Copa de Naciones que tenemos. Y también a nivel de clubes ganó mucho. Debe tener un libro de todas las excusas habidas y por haber. Y trató con generaciones, porque él trató la generación de Hershey, que es la de Brown cuando era loco, porque Brown tú lo ves ahora abogado, pero Brown era de pelo rojo, ¿no te acuerdas Sí, de esa claro época? que sí, el bombardero. O sea, ¿cómo no? esos goles de cabeza. Cuando metía goles, Sí. yo le decía, pero ¿por qué tú no te vas? ¿Por qué no? Después hablando del tiempo, yo le decía, ¿por qué tú no te vas allá ande el gueto a celebrar los goles? Que no, la yeyesada, tú sabes. Pero sí, trató con muchas generaciones. Después vino la generación de Garcés, de Tejada, y bueno, estuvo con ellos ahí. Y después, bueno, nosotros fue con la que clasifica el Mundial. Una anécdota que usted recuerde así con el director Sir Gary Gary Stempel y todo su grupo, que usted diga, sí, yo me acuerdo de tal cosa. Chuso, o sea, bueno, Gary tenemos mucha historia con Gary. Pero recuerdo una que había un rodicio por ahí por Tumamuerto de pizzas. Rodicio de pizzas. Tú ponías la verde y te traían pizza de Malva, pizza de todo, Sí. de todo. Y había ahí, donde estaba, justo por ahí en Tumamuerto. O sea, usted llenaba de harina. De harina. Y nos llevaron, No de carne, de harina. Pura harina. Pura harina. nos llevaron a la selección con Gary ahí. Nos llevaron a comer justo para un partido en la noche. Creo que jugamos con Brasil, mira. Antes de un partido. Sí, sí. Ayer hace harina. Fuimos a almorzar ahí. Lleno así. Pero ahí voy. Claro, cuando ya tú estabas lleno, la roja, Ya. no me traigan más pizza. Entonces, ya que eso se va inflando, hermano. Y ya, Y de agua. Cuando te cae el agua, eso es lo que iba a decir. Ese es el mejor negocio, ese rodicio de harina. Ya, te Cuando cae- te cae el agua, tú ¡pum! No, ya. Adiós. brother, y cuando salimos de ahí,
Los pantalones eran así, como de satín, así. Y nosotros estábamos montando en el bus y yo veo que a los compañeros le está chorreando todo el pantalón aquí, varios compañeros chorreándole el pantalón y nosotros, ¿sabes qué está pasando aquí? Como los manes ya no tenían, ya se habían llenado y habían puesto la roja y no le trajeron más pizza. Lo que ellos hacían era que pidieron la pizza y la metieron en su bolsillo para comérsela después. Se la encaletaron. Los manes traían La pizza en el- la pizza en los pantalones chorreándole en el buzo. O sea, yo decía, Dios mío, esta manera es una cosa de loco. No, y mi compa Barto tiene un lema muy bueno. Y no sé cómo jugaron, usted dice, saco lleno no dobla, papi. ¿Cómo te fueron a jugar después de eso, lleno de pizza? Saco lleno, Yo vi no. compañeros comiendo media hora antes. Gary tenía que aguantarse a que le llegara Garcés media hora antes del partido. Que fuéramos a Chiriquí y Garcés se le perdiera la concentración y le llegara el día del juego. O sea, todas esas cosas Gary tenía que... O sea, nosotros fuimos a Nicaragua, eso también... Y lo ponían a jugar de que media hora Y antes. si no lo metes a jugar, hermano, ¿quién va a meter los goles? Ese es el hombre. Ahí es el único que tiene la licencia para hacer lo que le da la gana. Esos son fuera de serie. Esos manes están tocados con la varita. La otra historia también, no sé si alguien la contó, es cuando fuimos a Nicaragua, que íbamos estábamos en el sub-23 para jugar para creo que era Guadalajara, sí, y las Olimpiadas, y en Nicaragua nos empata ya. Y después era una cosa donde Gary se puso bravo porque, bueno, habíamos empatado el partido, que no sé qué, con Nicaragua, y unos actos de indisciplina, y Gary se volvió loco y que no ya ayudaran a nadie, que no sé qué. Y después vinimos acá nosotros a Panamá, hermano, y estábamos en el túnel con Nicaragua, y viene Tejada y Garcés y toda esa manera empezó a pegarle puñetas a los nicaragüenses en el túnel, y el túnel se movía así, y nosotros estábamos en la fila y los árbitros adelante que no miraban para atrás y estos pelados pegándole, y yo decía, esto es una locura. La misma demencia. La misma demencia. Los nicaragüenses vivieron la misma demencia. 4-0, compa, le ganamos ese partido. Ya estaban golpeados. Todos hinchados los nicaragüenses en el himno. O sea, que esos manes eran tesos, hermano. Pero es que allá en Nicaragua... Claro, la vivieron, usted la escupieron. vivieron. Gracias, nos escupieron, nos hicieron de todo y pensaron que los No iba a tener represalia. ¿Cómo fue que le dijo el maestro a ellos allá en Nicaragua? El maestro Tejada. Usted tiene que ir allá a Panamá. Y así pasó. Welcome to Panama City, papá. Así pasó en el túnel, mi hermano papá. Tejada le dijo así, ustedes van allá. Ustedes tienen que ir allá. Allá lo voy a agarrar. Y acá lo agarró con... Wow. Pero fue a punta de golpe, hermano. Pam, pam. Imagínate, Lucho Moreno, Tejada, Garcés, Gustavino, Stewart. Los mataron antes de empezar el juego. ¿Con qué miedo? ¿Cómo no van a perder 4-0? Y ganamos 4-0. ¿Cómo no van a perder 4-0? Sí, ganaron primero la pelea. Ganaron primero la pelea. Ya, estaban listos para la foto. Sí, Gary tiene que tener anécdotas. Gary sí tiene que tener un libro de historia, hermano, porque de verdad... No, ya él ha estado en muchos procesos de categorías inferiores, con el Sanfra, con varios equipos en la LPF y antigua Anaprof, en selecciones mayores. De verdad que, como usted dice, el maestro Gary Stempel tiene que tener un libro, no solo de excusas, pero de anécdotas y de enseñanza futbolística, porque a la hora y a la postre, la paciencia, poder manejar esos egos y esas actitudes de repente no tan de ese futbolista panameño que tiene esa idiosincrasia. Es que no había el profesionalismo. Claro. Todavía estaba Total. No tan educado, Exacto. entornos dificilísimos, hogares disfuncionales, toda esa realidad que se enfrentan muchos jugadores aquí. Y él tuvo, como decías tú, la tolerancia, la paciencia, la empatía, se metía con el jugador, necesitas algo, aquí tiene. ¿Y qué hubiese pasado si él se pone en modo ejército, disciplina? Se van. Esos jugadores que quizás hoy... ¡Wow! No tuvieran hoy. ¡Wow! Hoy no hubiesen sido eso. Por eso que tiene tanto valor el trabajo de Gary y mucho más, pues. Porque también hay que darle mucho reconocimiento a otros entrenadores, pero él, sobre todo, en esa parte, ¿qué hubiese pasado si él esa vez que se le ferieron del hotel, que por eso no clasificaron,
qué buena perspectiva. Que se le fueron para San Joaquín en la concentración. Toda esa historia, ¿qué hubiese pasado si él dice, no lo quiero más nunca en la selección? No quiero a ninguno de esos. Esos pelos quizás no hubiesen sido lo que son hoy. Eso es verdad. Porque O sea, la es que selección... sí necesitamos a Maestro Stempel en el podcast. Porque la selección también los va a ellos moldeando. Porque ellos están viendo ahí la posibilidad de salir al extranjero. Y muchos de los que estuvieron bajo el ala de Gary Stempel llegaron a la selección llegaron, y fueron los que llegaron. La pusieron mayoría. los pininos. O sea, imagínate qué tan importante, o sea, ojo lo que voy a decir, qué tan importante es Gary Stempel para el fútbol panameño si lo hubiera decidido ser un militar. Y sabes que aquí no los quiero más. Mira, por darte otro ejemplo, que en paz descanse a Amílcar Enrique. Yo me acuerdo cuando convocan a Amílcar, Cheche lo convoca a una selección, pero ya venía también con algunos procesos de Gary. Ujú. Y después Gary vuelve y lo lleva más adelante a la Copa Copa esta de que quedan Naciones, campeones. ajá. Amílcar queda metiendo el penalti del Gane. Entonces, son muchísimos los casos que Gary trató, que como te digo, o sea, ¿qué hubiese pasado si él hubiese manejado otro modelo de gestión? Claro. Porque también es un tema de gestión, cómo gestionar a todos estos jugadores. Una plantilla complicada, complicadísima. Complicadísima. Un día, bueno, para otra anécdota de él, y que también una de las cosas a las cuales le agradezco hoy en día, un día quedamos campeones de un torneo de la LPF, y él en la entrevista le dice y que quiero mandar un saludo a mis amigos de Tinajita en la cárcel. Y yo me quedé con eso. Yo dije, ¿qué he hecho eso? Tinajita. Al día siguiente, profe, ¿qué es eso de Tinajita? Y que no, que yo voy todos los jueves a la cárcel. Y que, mire usted, profe, yo quiero ir con usted. Y empecé a ir con él. Todos los miércoles, jueves íbamos a la cárcel. Y entrenábamos a los presos. Y estábamos ahí compartiendo contra los presos. Y yo me involucré tanto en eso que después quedamos haciendo hasta torneos intercarcelarios. Del 2018 al 2012. Y todavía nosotros si ven a FUPA, nosotros todavía visitamos cárceles. Correcto. Vamos, jugamos. Pero eso fue un legado de él. Que me lo pasó a mí y lo hemos seguido replicando. Wow, qué bonito. Y después tuve jugadores que tuvieron presos, que salieron. La otra vez estaba en un vuelo y que la auxiliar de vuelo me dice, ven, el piloto quiere que pases a la cabina. La primera vez que llevo una cabina. Man, cuando era el piloto y que yo estuve en el Renacer y tú me visitaste, siéntate aquí, que no sé qué. O sea, El piloto. el piloto salió y estuvo recluido y era piloto, que es parte de la resocialización. Pero eso vino de una entrevista de Gary. O sea, para que te digas lo que es Gary al final. ¿Qué tiene que hacer Gary? En Tinajita. A Tinajita todos los miércoles a entrenar. O sea, el man entrenaba en Tinajita y después se iba entrenando a nosotros. A los presos y todo eso. Entonces son de las cosas que tú dices, este tipo es un fuera de serio. Sí. No, y como decía Alex en el principio, hay personas que han dado un legado tan maravilloso que necesitan ser reconocidas también. Ahí va. Aparte de la selección que nos llevó al Mundial. Por ejemplo, su selección fue un antes y un después. Correcto. Esa sub-20 que fue mundialista fue la primera selección mundialista. De la historia De la de historia, Panamá. hermano. Y no se habla de eso. O sea, no... Wow. Nosotros que nos mantenemos ahí vigentes, Claro. tú sabes, aquí, allá, actividades, muchos están involucrados, otros tomaron malas decisiones. Nosotros Maestro, tenemos a Rodrigo y Tello esa- recluido desde hace casi 13 años. Y esa... Pero Eso tío, sí. usted tiene... Está wow. preso y Rodrigo Tello era un animal. Oh, ser una bestia. Una escoba. Una bestia. Plan, plan. Sí. Y para mí es muy importante, ojalá vean esta entrevista, que resalten esa selección sub-20, porque eso motivaría a los jóvenes de ahora. Claro. ¿Tú me entiendes? Que muchos de ellos quizás no saben que hubo una selección sub-20 que fue mundialista para Panamá. Sí, si no lo investiga. Y ahora que menciona eso, me suena el oído, porque antes de venir a la entrevista conversé con un amigo, me lo topé en la tienda. Chowi, te mando saludos. Nosotros teníamos, o sea, jugábamos fútbol y habían jugadores buenísimos en el barrio, que en ese entonces era o jugar fútbol o buscar el dinero. O sea, no había las facilidades que había en el fútbol hoy en día de generar ingresos. Y si no era jugar fútbol, era buscar dinero, y no de la buena forma. Entonces, muchos talentos se perdieron por no darle ese seguimiento a
el fútbol. O sea, obviamente estás en los procesos y como usted menciona, hablábamos de la capitanía, la interesa, o sea, el profesionalismo, todos los jugadores que llegaron a selección mayor demostraron esa interés y ese profesionalismo, pero si no hay seguimiento de los jugadores en categorías inferiores, se pierde, ese talento se pierde, se va a las calles. Muchísimo. Y es una de las cosas por las cuales nosotros, el grupo, queda involucrado en la asociación. Pues nosotros trabajamos desde 2004 en la formación de niños y éramos jugadores activos y veíamos las condiciones a las que le iban a llegar ellos y cómo las generaciones se iban perdiendo, porque en el interín ese de las selecciones menores a la mayor, ahí se perdían pichal de talento. Por un montón, porque cuando llegaban a la ANAPRO y los pagos eran irrisorios y las condiciones, y ya con familia dice, hey, aguanta. Lo que me apasiona el fútbol o la estabilidad económica de mi familia. Fútbol, gracias por todo, hasta aquí llegué. Tú lo ves trabajando, construcción, arquitecto, estudiando, abogados o doctores, porque decidieron no seguir en el fútbol. Uh-huh. Los que siguieron en la pelea, que también va de la disciplina, el sacrificio, era que estaban estudiando, jugaban y tuvieron que pasar por esos procesos de cobrar $25 en un torneo, en una temporada. Yo pasé por eso. Te pagaron $25 al final del torneo. Te metían la plata en los tacos y que agarra ahí para que los demás no se den cuenta. $25 al final del torneo. En todo un torneo, compa. Esa era la realidad de antes. ¿A peso por partido? $10 por ganado, $5. Esa era la realidad de antes. Entonces, al final tú dices, hey, aguanta. Esto no me va a llevar a ningún lado. Entonces, claro, la ilusión, la selección y todo eso. Pero era muy difícil. Y ahí se perdía mucho talento. Entonces, en ese interín, hay que ir a buscar mejorar las condiciones arriba. Por lo menos mejorarlas. Algo para que cuando lleguen esas generaciones podamos mantener un poco más de tiempo a estos jugadores. Claro. Ahora, hablando de condiciones, maestro, Colombia es una plaza que aquí, futbolista que se ha sentado ahí, ahora usted dice, hey, Colombia fue la escuela de nosotros. Ahí ustedes vieron la diferencia en condiciones de infraestructura, vieron el profesionalismo. Háblanos un poquito de su paso por el Envigado por allá. Mira, yo llegué a Envigado, ya estaba Felipe y Garcés allá. Yo viajé con Gavilán. Nosotros llegamos esa es la primera C, como las juveniles. Uh-huh. Ahí estuvimos, ahí vivíamos. Garcés se había regresado. Eso era una locura. Nosotros lo imaginamos. Eso es que vamos a parar a Garcés. Cuando hace así están las almohadas nada más arropadas con una sábana. ¡Mentira! Garcés, man, se había venido. Esa era la historia de Garcés. El pistolero. No, ese otro. Le mandamos saludos a la leyenda. Voy a hacer una segunda parte con el pistolero. De que por lo menos estábamos en el hotel, porque al principio cuando llegamos estábamos en el hotel, después nos pasaron a una casa. ¿Dónde está Garcés? Que está en la Iguaná. O sea, es el barrio más peligroso de Medellín. Allá estaba metido ese loco. O sea, ese era Garcés, compa. Ese era Garcés. Y después nos pasamos a la casa, ya Garcés se había regresado y entonces nosotros vivimos un año, Felipe. Ahí también se fortaleció nuestra amistad, por eso también surge Bagoso. Felipe, Gavilán y mi persona. Yo me quedo en primera C y Gavilán sí pasa a debutar en la primera división con Felipe. Ya Felipe estaba en primera división en Envigado, pero todo era eso. Yo entrenaba con el equipo de primera división, el ver el entorno, el profesionalismo, te va dando esa madurez y tú te sientes digno, que es la palabra clave. Tú te sientes digno. Que eres digno, eres un futbolista. Aquí tú tienes que decir que eres futbolista entre dientes. Bueno, tenías que decir antes que era futbolista y que, imagínate tú y que levantaste una tipa y que tú que eres y que no, yo soy futbolista. Uy. No, sí, pero ¿qué eres? Aparte de futbolista, ¿qué más eres? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿A qué te dedicas? No, pero yo soy futbolista. ¿A qué te dedicas? ¿Cómo generas ingresos? ¿Cuánto te pagan? Ya esas conversaciones ya ahí morían. Pero era eso, porque no era digno. Yo recuerdo, y cuando usted dice la palabra digno, da un poquito de nostalgia, porque yo recuerdo
gente saliendo de los profesionales, entre comillas, saliendo de sus clubes a tasear. Así mismo. Sí. A taxiar, Esa es la hermano. realidad antes. Es que, como te decía, aquí es... O sea, yo no... O sea, es difícil y no quiero comparaciones porque cada persona tiene esa naturaleza aspiracional de querer cosas, pero es duro cuando tú ves un partido de la liga y todos los peritos saliendo en buenos carros y el jugador en la parada y que agarrando un metrobús. O sea, la pirámide está como invertida. O sea, en otros países el futbolista es la superestrella. Élite. Y no estoy hablando en contra del periodista, No, claro. pero es parte de lo que te brinda la profesión en otros países. Tú no veas que metió 3 goles y que en la parada después de que esperando un metrobús o agarrando un taxi. O sea, eso no es normal, compa. Esa cosa hay que erradicarla. Ese man tiene que estar saliendo con el bus, para el hotel, y de ahí entonces allá... ¿Me explico? Son de las cosas que ayudan a dignificar la profesión. No, y aparte de dignificar la profesión, es el ciclo de empoderamiento del mismo futbolista. Porque, ¿qué pasa? Obviamente dignificas al hecho que el futbolista ya no tenga que tú coger, y no hay ningún problema de coger transporte público, porque todos cogemos transporte público. Sin embargo, como te dice, el futbolista acaba de meter 3 goles, acaba de tirarse 90 minutos. El futbolista tiene que llegar a un ámbito en el que él se sienta apreciado como futbolista. Me explico, en tu mente, tú acabas de meter 3 goles y vas a tener que coger un metrobús, ir para la casa, ver... Digo, ha cambiado mucho ese entorno social. Sí, sí. A ver qué hay de comer o ver qué hacer. Llegas al barrio y de repente los Chuzo, metiste 3 goles. Aquí hay 3K por cada gol. Entonces ya obviamente pierdes todo ese proceso físico también de haber metido 3 goles. Te metes 3 cajas en el barrio. Es complicado. Y ese ciclo de mantener al futbolista en un lugar seguro. Como hablábamos siempre, conversamos fuera de cámara, en las instalaciones en otros países, hace que el futbolista se quede en esa instalación y no tienes que ir para tu casa, no estar de tu familia. Y es lo que te digo del profesionalismo que te da la Escuela de Colombia y otros países donde el fútbol tiene una evolución mucho mayor. Los jugadores tienen concentraciones del hotel. O sea, eso de que el jugador llegó tarde porque lo agarró un tranque, como nos pasaba a nosotros, que yo tenía que viajar para Chorrera a jugar. A veces tenía el tranque porque eso antes nada más era... Antes no había centenario, era... Y vení. Y si había tranque, llegaba tarde el partido. Bueno, ahora son 6, 8, 9, 28 carriles y después se reduce a 2. Sí. O sea, no es que que gran avance no hay. Todavía. Pero no, pasaba eso, que estabas el riesgo de llegar tarde. En otros países, en Colombia, en otros países, los jugadores están concentrados. 1 o 2 días antes del partido. Hay buena alimentación. Desconectado de todo. Conectado, cero problema. Va a su juego, termina el partido, vuelven a la concentración, al día siguiente salen, ya su carrito, su cosa. Y eso es digno. Dignificante. Entonces, como te digo, nosotros aquí en Panamá, el día que más mandado uno hace, compa, es el día que tiene juego. Porque como tú estás libre todo el día, ese es el día que tú quieras agarrar para hacer todo lo mandado. Eso te limita a la hora del partido. No, y ahora que usted dice eso, viene a mi mente, ¿cuántos partidos ustedes no jugaron contra equipos que están bien alimentados, con masajistas? O sea, la gente no ve eso. Como dice el audio, ve que nosotros perdimos, pero señor, una infraestructura que esa gente tiene, masajista. Es como dice el audio ese, que vive en el country, en la vive en el country. Las medias que no aprietan. Entonces se comen los goles, mientras aquí el futbolista panameño, y esto es en pro del futbolista panameño, y por eso que hay que quitarse el sombrero con el futbolista panameño, porque aparte de jugar contra grandes selecciones, hay que pelear con lo que está fuera de la cancha. Mira esta anécdota. Jugamos en Costa Rica, eliminatoria. Perdimos en el último minuto. Yo recuerdo ese camerino. Pateaban los coolers. Claro, yo era pelado. Mira, uno tiene que entender eso. Hace pocos días vi un video ahí, se lo mando a los grupos de WhatsApp. Un video de Ronaldo que le servía el café a Romario y que le limpiaba la bota. Eso se ha perdido hoy en día por estas nuevas generaciones. No respetan a los veteranos. Pero yo cuando me montaba el bus, yo no me podía montar allá atrás. Allá atrás iba Julio, allá iban los caballos. Yo tenía que sentarme acá adelante. Y eso hay que entenderlo, porque hay jerarquía en el fútbol. No, que hay que cargar la pelota. Vaya Juan Ramón a cargar la pelota.
No, que hay que servir el café. Porque después, cuando tú eres el veterano, te toca mandar al otro. Eso es Cíclico. Eso es ciclo. Entonces, nosotros vivimos todo eso, como las generaciones, el tema de los jugadores, estos jugadores, cómo teníamos que resolver para poder estar ahí. Vimos tantas cosas y yo veía ese día cuando los más veteranos se volvieron locos y gritaban porque perdimos. Y para rematar teníamos que venir a jugar aquí contra México. Contra México de Cuauhtémoc Blanco, Pavel Pardo, Rafa Márquez. Rafa Márquez en el Barcelona. Cobrando no sé cuántos miles. En el Rommel con una pérdida, la presión, la gente. Dios mío. Bueno, ese fue el famoso gol de Chilena de Tejada esa noche. Yo tenía que marcar a Rafa Márquez, compa. Yo cobraba $400 en el San Francisco. Rafa Márquez cobraba millones. Y yo decía, chuzo, qué locura. Y es la parte que tú mencionas. Que tú tienes que jugar una eliminatoria con gente millonaria siendo pobre. Así es. Pues cuando fueron a jugar el Mundial los pelados en Rusia, que tenían que hacer el doping, me cuentan ellos que ellos estaban haciendo el doping y lo tenían ahí sentado en una silla cogiendo frío y estaban todos los ingleses con las botas estas, ya recuperaciones, 5 masajistas, o sea, ya recuperándolo en el doping para el siguiente partido y los panameños acá ahí. Porque no tenemos muchas veces los recursos. Wow. Entonces eso es una realidad y eso es lo que vivimos en el fútbol. Ni entremos en la otra disciplina. En voleibol panameño, en el atletismo, eso allá está todavía. Por eso te digo, cuando tú ves que uno de estos jugadores o de estos deportistas logra una medalla, logra un puesto importante, ese tipo es un héroe. Porque seguramente con muy poco logró conseguir eso. Héroe y talento puro. Puro. Talento puro. Total. Porque hoy en día se ve en los mercados jugadores que están infravalorados. Que son los agentes son superestrellas y lo ponen en buenos clubes y uno dice, como bien tú indicabas, yo creo que lo dijiste fuera de cámara, tú estabas dando el ejemplo de Penedo con... Uy, no digas ese ejemplo. Sí, no, tienes que mojarte, hermano. No digas ese ejemplo. Sí, yo siempre voy, pero no digas ese ejemplo. La gente para acá, palo. ¿Por qué? Porque eso es una... O sea, ok, voy a decir Pero el a ejemplo. título personal. A título personal, ok. Cuando Keylor, y mucho respeto a Keylor y a todos los hermanos costarricenses, cuando Keylor jugaba en el Real Madrid, que ganó 3 Champions, y Penedo jugaba, si no me equivoco, en la MLS, yo decía, pero Keylor no es mejor que Penedo. O sea, Penedo jugando, o sea, Penedo atajado. Y yo me podía, o sea, yo lo dosificaba de esta forma. Penedo jugando en Panamá, que muchas veces teníamos que jugar con selecciones de mucho mejor nivel. Las atajadas que ese man se tiraba. Obviamente Keylor teniendo la defensa del Madrid, que digo, es la defensa top, que tiene todos los lugares disponibles con el dinero disponible del Real Madrid. Ganó 3 Champions, ojo, y haciendo muy buenas atajadas. Pero si tú pones a Penedo en ese Madrid, hubiera ganado 5 Champions, porque Penedo era un atajador. Para mí, en ese momento, en ese tiempo, Penedo era mucho mejor arquero que Keylor, para mí, a título personal. Ay, ¿por qué no te quería mojar, hermano? No, porque la gente sabe que la gente es muy pasional, sí, y la gente es muy pasional. Y pero así que lo juega en Madrid. Pero Penedo también hubiera podido jugar en el Madrid. Y usted me dio un ejemplo, el carnet, pero en el pasaporte pesa. El pasaporte panameño pesa. Penedo hubiera podido jugar en un club de Europa fácilmente. Pero el maestro Solís también dijo algo muy importante. Usted dijo, el pasaporte pesa, pero también pesa que cuando vienen a firmarte, dicen pero espérate, ¿y esa infraestructura? ¿Y dónde tú estás jugando? Y esto te ven tan mediocre, ven la infraestructura tan mediocre que venían con $2 millones y después dicen, no, tírale $50,000 y ese man lo agarra. Es la preparación integral del atleta como tal, que es lo que al final el jugador, el club dice, yo me lo voy a tener que llevar allá. Yo voy a tener que educarlo, voy a tener que enseñarle a hablar inglés, voy a tener que prepararlo físicamente, voy a tener que enseñarle a comer porque no está acostumbrado a comer bien, voy a tener que trabajarle con un psicólogo,
yo voy a tener que hacer todo esto, hermano, voy a tener que hacer una doble inversión. Entonces, yo prefiero mejor traerme un tico que tiene todo eso ya y lo tengo allá, aunque no sea mejor que el panameño, pero ya tiene toda esa preparación. mucho Yo más me voy a restar todo ese tiempo de preparar al jugador. Ya lo voy a tener listo. Y ahí es donde está también Y la yo le doy parte. gracias por esa explicación, porque muchos futbolistas, y obviamente fuera del fútbol también, no dicen el pasaporte panameño pesa, pero yo me pregunto, yo que amo el fútbol, pero ¿por qué pesa? O sea, eso es un papel. ¿Por qué me diferencia de un panameño? Digo, obviamente, si tú, un brasileño, un argentino, está bien. Los clubes se van a decantar por un brasileño y un argentino, pero si un costarricense, un colombiano, y hay un panameño que juega mucho mejor que estos dos países, ¿por qué no se llevan al panameño? Usted no acaba de dar el ejemplo. Claro, llegan a Panamá, no ven la infraestructura, no comen bien, meten 3 goles, se tienen que ir en Metrobús, fuera de la concentración del equipo. Tengo que decirle demasiado al fútbol. No, pero seamos realistas, no es solamente eso. Estamos hablando de que el panameño puede ser mejor, Claro. usando el ejemplo tuyo de un colombiano, pero ¿qué pasa? Que el colombiano son casi 60 millones de habitantes. Una camiseta de Ahí ese viene lo otro, colombiano. la parte del marketing. ¿Qué pasó? Una camiseta de ese colombiano. Es triste, sí, claro. Pero es la triste. realidad. Pero ahí La tenemos Uruguay, un Pero ejemplo, mira, un país chiquito. Es que un hace buen la ejemplo. diferencia, Pero ganó un mundial. mira, estos clubes normalmente están trabajando mucho todo lo que es la estrategia de globalización y va mucho en el tema del marketing. Tú ves que hay clubes en España que contratan un japonés. No es que el mejor jugador, pero es el goleador de la selección de Japón. Pero sabe, como dices tú, que la camiseta ya... Y después de la camiseta, lo que hacen es que van y arman una escuelita de fútbol allá y hacen la escuelita del español en Japón. Y es parte de la estrategia de la Y globalización. es como el Chícharo también cuando se fue a Madrid. Exactamente. Pero digo, el Chícharo, para mi concepto, cuando lo pusieron a jugar, Ahí va, respondió. también cumplió. Pero mira lo que está pasando ahorita mismo con el tema del Olympique de Marsella. Y cómo esa gente está promocionando el tema de Michael Amir Murillo. El tipo pareciera que está en Superstar. El community manager parece que fuera panameño. Parece que viviera aquí en Bilbao. Es verdad. El man está metido y eso también él ha visto a nivel de interacciones que Los posts, la gente comenta. panameño está metida en el cuento con eso. Eso es bueno también. Sí. Tenemos que apoyar un poco más. Y quizás Michael Amir ni por ahí, ni sabe quién es el community, ni sabe ni habla con el man. No, él sabe, él chatea con nuestro community Sí, manager y todo. exacto. Serio, serio. Pero es el tema de cómo ellos trabajan esa parte. Y tú sabes, Michael Amir ahorita mismo lo está valorizado. Sí. Y se lo ha ganado a pulso A y a pulso. pulso. Mucho A pulso. talento, mucha disciplina. Pulso. Estábamos hablando de la preparación. Qué entrevista más interesante. Sí, buenísima, muy buena, muy buena, buenísima. buenísima. ¿Te está gustando la entrevista? Bien, hermano. Más le vale, porque no tenía opción. Si no, ya de otra. Ya. Otra, ya la estamos Ya entrevistando. estamos mojados ya. Sí, ya. Estábamos hablando de las preparaciones físicas. ¿Usted cree que a raíz de que quizás no tuvo estas preparaciones físicas de el élite, repercutieron en sus lecciones? Seguro, hermano. Mira, no solamente la preparación física, porque siempre tuve buenos entrenadores también. El tema de la necesidad de tener la dualidad de trabajos también implica que tu rendimiento se pueda ver afectado. Mira, yo trabajaba en la Fundación Real Madrid en la mañana, salía al mediodía, me iba a Bagoso de 1 a 3, me iba a la casa a dormir 3 horas y en la noche tenía un partido en el Rommel Fernández. Compa, al minuto 60 ya yo no daba. O sea, para tener todo el día de estar en la calle, todo el día de estar parado entrenando niños, trabajando. Y así pasaba hasta hace unos años atrás. El jugador tenía que tener dos trabajos. Porque antes se cobraba solamente por torneo. Y lo otro, si el torneo duraba 3 meses, el otro tiempo que hacías. Entonces ahí donde veías que los jugadores que taxiando, que trabajando en construcción, que lo otro. Entonces eso al final, ¿cómo un jugador puede rendir así? Entonces ahí donde vienen las lesiones. Y mi carrera fue marcada por las lesiones, mamá. Yo te puedo decir que en el momento mejor de mi carrera, que fue cuando clasificamos a la primera Copa Oro en el 2005, fuimos a la clasificación a Guatemala, metimos un gol, lo metí yo,
clasificamos y en ese interín de esa clasificación a la Copa Oro 2005 me rompo el cruzado en unas semifinales con Árabe en el Moquita Sánchez. Que también esa otra cosa. Esas eran las canchas también antes, con esas lluvias, eso era un pantanal. Ahí me lesiono y me rompo el cruzado. Y me pierdo esa Copa de Oro que ellos quedan de segundo. Que llegan a la final. Colombia, que le ganan a Colombia y todo eso. 2 veces. 2 veces, que le ganan a Colombia 2 veces. Yo estaba en Colombia recuperándome cuando viví todos esos momentos. Usted hizo la recuperación, o sea, se operó en Colombia y la recuperación. Me operé aquí y después me tuve que volver a operar a Colombia, porque la primera operación no salió bien. Se fui a Colombia, me operé en el centro de rehabilitación de Lastra. Casualmente Lastra está aquí en Panamá. Felipe lo tiene en Avanzar. Y yo estaba con Blas, ya que Blas no lo tomaban en cuenta para la selección. Blas estaba en el Deportivo Cali. Recuerdo. Y yo me recuperé en Colombia. Las veces que me lesionaba de rodilla, me recuperaba en Colombia. ¿Cómo fue la operación aquí en Panamá? En ese momento, obviamente, jugaba en Sanfra. ¿Usted tuvo que costear su operación? No, el club. El club. El club. Bueno, yo creo que ni siquiera la pagó, porque como me tuvieron que volver a operar, porque la operación fue la primera operación, lo que hace que cuando me rompo el ligamento cruzado me lo quitan. Y había que hacer un injerto o una reconstrucción del ligamento, ¿no? Y me lo quitaron y me dejaron sin ligamento. Cuando yo voy a Colombia a recuperarme, me dicen el doctor, sin ligamento, un jugador profesional. No puede porque vas a tener la rodilla inestable. Hay que hacerte un injerto ahí. Entonces me hicieron un injerto de cadáver y me quedé allá mismo recuperándome en Colombia. O sea, 2 cirugías fueron allá. Pero sí, el club se hacía responsable. Y creo que el tiempo de recuperación de ligamento con 6 meses, un año. 6 meses fijo. Me tomó 9 meses entre la recuperación y la parte psicológica, porque yo me quedé los 6 meses allá y después ya hacía como la vuelta al campo con el América de Cali. Y muy bien que menciona la parte psicológica, porque como usted mismo menciona, su carrera fue muy marcada por las lesiones, y uno que es fanático del deporte en general ve cuando un jugador se lesiona y regresa con miedo de volver a jugar. Quizás una de las anécdotas o de algo más palpable es Derrick Rose, cuando se lesiona la rodilla, y se lesionó la rodilla siendo el MVP de los Bulls. Vuelve, ya no es el mismo, no es la misma explosividad. Ahí es lo que más te cuesta, hermano. Te lo digo con propiedad. ¿Cómo ayuda esa parte psicológica? Se pierde la confianza. Se pierde la confianza. No vuelves a ser el mismo, la agilidad, todo te limita. Y eso le pasa hasta a los mejores del mundo. Le pasó a Ronaldo, a Nazario, hermano. O sea, vuelve, lo logra. O sea, por eso yo digo, el que se recupera del ligamento cruzado, sí, el que ha tenido una lesión de ligamento cruzado y se ha recuperado, hay que darle un premio, claro. Premio, hermano, porque hay que tener mucha fortaleza. Y el fenómeno regresó. Carácter, con mentalidad fuerte, personalidad, mucha fe, porque es durísimo. Durísimo, hermano. Es tener una rodilla con músculo y se te atrofia todo, pierdes todo. Pierdes toda agilidad, pierdes todo. Y es muy, muy, muy difícil. Imagínate acá con tantas limitaciones. Allá Ronaldo tenía al man atendiéndolo ahí en su casa, y les cuesta a ellos. Ahora imagínate a uno. Entonces, sí, aquí, y ahora te está dando mucho. Ahorita mismo muchas lesiones. Sí, bastante. Antes no creo que no se veía tanto, o si se veía, quizás no era tan conocido las lesiones del ligamento cruzado, pero ahí se ve más por la carga de partidos que tienen los jugadores. Hoy en día juegan selecciones, juegan torneos aparte de selecciones, juegan la liga, juegan Champions. Tengo entendido que algunos campos pueden influir. Por ejemplo, las canchas sintéticas. El tema es sintético, porque se te traba el taco, porque normalmente en la grama natural el taco entra y arranca grama. Okay. Y el taco se va. Pero en la grama sintética el taco entra y ahí se para. Entonces la articulación arriba sufre de una vez. ¡Puf! Se te va el cruzado rapidito. Y bobamente. Ya también un poco de fortalecimiento, poco trabajo preventivo. Quizás los tacos inadecuados. Pues aquí nos mandan los tacos que usan los jugadores allá en Europa. Claro. Y eso todas canchas naturales. Totalmente. Y esos tacos son altísimos. Entonces cuando lo usan aquí en las canchas sintéticas aquí, que ya ni siquiera la grama está levantada, ya la grama está acostada del desgaste.
cuando esos tipos entran, que traban el pie, hermano, la articulación, Es peligroso. tobillo. Nosotros tenemos un incremento de un 33% en lesiones en los últimos años. Increíble. jugadores. En la LPF. En la LPF. Y ahora, muy bien que entramos en ese tema. Llega la FUTPA y le da, digamos, un sentido de poder al jugador panameño, de poder defenderse contra, y voy a decirlo de esta forma porque a veces, y se denota de esa forma, el jugador contra el club, aunque están en el mismo barco, a veces hay que pelear contra el club para pelear tus derechos. Y esta es una de las cosas que a FUTPA ha peleado, que tengan canchas buenas, porque si no, el jugador se lesiona y no hay vistosidad en el juego. Yo creo, Alex, también que es apropiado poner un poquito en contexto totalmente. a lo que nos ven ¿Qué es y AFUTPA? que el maestro Solís nos explique qué es AFUTPA, Claro. primero que nada. Bueno, mira, AFUTPA se constituye en el 2014. AFUTPA es la única organización que vela por los derechos fundamentales de los futbolistas, por mejorar sus condiciones. Es el balance en la estructura del fútbol ante despidos injustificados, impagos, malos manejos, malas condiciones. Es el balance. Es donde el jugador puede recurrir y alzar su voz. Y es bueno porque para el fútbol es parte de la profesionalización. Nosotros consideramos que desde la llegada a la asociación, el fútbol, junto con los clubes, la federación y todo el ecosistema, hemos logrado que se profesionalice el fútbol. Porque cuando llega la asociación, logramos tener un contrato modelo, se anualizan los contratos, ya los jugadores cobran todo el año, se pagan vacaciones, se establece un salario mínimo, ya no había salario de 75, de $25 como antes, ya hay un salario mínimo, todo el que gana tiene que ganar de ahí para arriba. Claro. Y son muchísimas cosas que han ayudado a la asociación como tal. Y creo que ha sido parte de la unidad de los jugadores y de respaldo. Independientemente de que esté Juan Ramón al frente, el primer presidente, que también es bueno aclararlo aquí, el primer presidente de la asociación del 2014 al 2018 fue Osvaldo Solanilla. Osvaldo era el presidente. Después de ahí, yo agarro la presidencia del 18 al 22. Y ahorita se cambiaron los estatutos y se hizo un consejo directivo de jugadores activos, que es el que manda ahorita mismo, que está Edwin Aguilar, Valentín Pimentel, Amareli de Mera, Lauri Batista y Roberto Chen, elegidos por los propios jugadores. O sea, está la asamblea, que es todos los jugadores, está el consejo directivo y está toda la parte operativa. Okay. Entonces vengo siendo yo el director ejecutivo. Claro, la cara visible de la asociación siempre ha sido Juan Ramón Solís, pero no he sido yo el presidente como tal, sino que he sido yo el que ha estado al frente de todo el tema de la asociación, pero con un grupo enorme de trabajo que al final son los que estaba ahí. Pero sin duda alguna es como te digo, el respaldo. Yo te digo la verdad, cuando empezó todo esto, a nosotros nos ayudó mucho ser contemporáneo con esas generaciones de esos jugadores que fueron a Rusia. No llegaron al mundial. O desde antes, desde la eliminación de Estados Unidos. Estados Unidos, correcto. Que era el Mundial de Brasil. Correcto. 2014. Que si los Penedo, que si los Calderón, que si los Román Torres, que si los Baloy, que si los Coco Enrique, que si los Gavilán. Esa gente dijo, hey, esta es la asociación, ellos son nuestro respaldo, ellos son los que van a negociar por nosotros. Y a partir de ahí, entonces fuimos entrando también a nivel de liga. Pero ya teníamos el respaldo de los pesos pesados. De los pesados, de los caballos, como usted de dice. los caballos, que era muy bueno y que no estaban claros de que ellos no iban a disfrutar los beneficios que están viviendo ahora los jugadores hoy en Pero día. era por un bien mayor. Y eso así también las generaciones anteriores, que intentaron también en su momento y no se logró, y que quizás ahora pueden decir, bueno, qué bueno que el fútbol ha mejorado, que los jugadores cobran mejor, que se paga el anual, los contratos, esas cosas que yo tampoco la viví. Y me sorprende porque uno pensaría que el futbolista, digo, obviamente fuera de la ANAPROF,
Pero cuando llegó la figura de la LPF, uno pensaría que el futbolista cobraba todo el año. O sea, solamente cobraba cuando jugaba. No cobraba, solo cobraba. Y yo recuerdo esas negociaciones con los clubes, esa conversación de directivos. Pon los partidos miércoles, sábado para cortar el tiempo. Y el torneo que duraba 3 meses te lo achicaban a 2 meses, 2 meses y medio. O sea, 2 meses y medio de la apertura, 2 meses y medio de la clausura, son 5 meses. 5 meses y lo otro 7 meses. Sin empleo. Ve qué haces. Esa era la realidad antes. Esa era la realidad, hermano. Ahora no. Ahora los clubes llaman a los jugadores. Sus 15 días de vacaciones. Vengan a entrenar porque Le están pagando. están pagando. Y está bien, una relación sana, ¿no? Total. Y el jugador, como usted decía anteriormente, es un digno trabajador. Somos la única profesión en este país, a nivel de deporte, que cumple con todos los elementos de la relación laboral. Porque hay subordinación jurídica, que significa es que tienen que ir a entrenar a tal hora a las 8 todos los días. Las personas te mandan. Está dependencia económica, pues los jugadores cobran. Ponte que los jugadores cobran entre 700 y $2,000 mensuales. Ya depende de eso. El jugador depende de eso. Un jugador que cobra $2,000, hermano, tiene para, por lo menos va a decir, dentro de todo bien. Correcto. Los que cobran salario mínimo sí están comprometidos porque la canasta básica está por encima y están en los 500 y tantos. Pero esos no son puros juveniles. Son los que acaban de subir. Pero es como te digo, o sea, ahí eso. Y hay la prestación personal, que está todo el elemento de la relación. Por eso que nosotros estamos solicitando el tema de la seguridad social. Que demos ese paso, pues, a contratos de trabajo ya. Claro. Que tengamos todos los beneficios de un trabajador normal porque cumplimos con todo. ¿Y cómo le va con los clubes, con los directivos, con los dueños a esa seguridad social? Mira, yo te ¿Quieren puedo pagar decir que seguro? de 2014 al 2018, yo me sentía como cuando llegaba a una reunión así a la federación como Guadaña y el Cabito. Yo me sentía con ellos, me miraban como si fuera un coche bomba. Claro, me imagino. Este man viene aquí, este man viene a hacer una locura que viene a hacer este loco aquí. Acomoda un poquito. Pero, épale, eso. pero sí, con el tiempo, es lo más importante que hemos logrado, que es el reconocimiento de la asociación. Ya los clubes han entendido que hay un sindicato, hay un gremio. Hay un gremio. Hay una asociación que vela por los jugadores. Ya, la federación lo entendió, los clubes lo entendieron. Hay unos que todavía se rehusan porque quieren vivir en los tiempos de la esclavitud. Claro. Que puedan hacerlo con la... Hey, Alex, ¿sabes qué? Te vas. No, que no te quiero. Yo tengo contrato, te vas. No quiero. Ah, no. Ya, espérate. Tiene contrato, hay que pagarle todo el contrato. Hay que llegar a un mutuo acuerdo, si no pagarle. Hay cláusulas, ¿no? Hay También. cláusulas. Y Hay que respetarlas. antes no. Antes era de que, Juan Ramón, no metiste la cantidad de goles que yo quería. Te vas. No, es que yo tengo contrato hasta diciembre. Te vas, papá. El que le fue bien, gracias por todo. No me gustó como jugaste. Chao. Gracias por participar. Y te ibas, compa, con contrato. Te sacaban. Antes los directivos se sentaban en la grada y decían, no me gusta cómo está jugando Pito Rodríguez. Y es un tema subjetivo. Saluda, Pito. Saludos a Manso Pito, 10. mi hermano. Coach. Despídelo por bajo rendimiento. Ya eso no existe, compa. Tú no puedes pedir a nadie por bajo rendimiento. Son cláusulas que ya abusivas, que la misma FIFA ha ido eliminando y que nosotros como asociación legalmente le decimos al jugador y al directivo, qué pena, hermano, por bajo rendimiento no puede. puedes. Él tiene contrato hasta el 2027, llega a un acuerdo con él por los meses que le quedan. Y hay una liquidación. Oh, qué interesante. Qué bien. No, o sea, Eso la verdad no, que... eso no había, compa, antes. Son de las miles de cosas que han cambiado en nuestro fútbol. ¿Cómo financieramente se sostiene a FUTPA? Nosotros desde 2018, mira, de 2014 a 2018 éramos miembros observadores. O sea, nosotros participábamos, bueno, tengo que aclarar que existe la Federación Internacional de Futbolistas, FISPRO. Es la que reúne a más de 60 gremios a nivel mundial, Incluyéndolo a ustedes. incluyendo a FUTPA. ¿Qué pasa? FISPRO lo que hace es, en base a unas regulaciones, en base a auditoría, en base a requisitos y en base a un informe que tienes que presentar, que tienes que entregar, te hace la revisión de tu trabajo y a partir de ahí, si tú cumples con todo,
te brinda como un subsidio para todo lo que es la parte operativa. Ya tú puedes hacer otro tipo de generaciones de ingresos, como lo hacemos nosotros, que es que el partido leyenda, la gala, el campo de fútbol. Eso es diversificar la fuente de ingresos para la autogestión de la asociación. Claro. Desde el 2024, vuelvo a los años, de 2014 al 2018, éramos miembros observadores. Nosotros íbamos a las asambleas de FIPRO, pero no hablábamos ni decíamos nada, no teníamos ni voz ni voto. Solamente estábamos ahí como mirando todo. Después, en ese interín, venían acá, nos revisaban, fiscalización, auditoría, cómo está todo el trabajo, están cumpliendo, están defendiendo a los jugadores, están haciendo un trabajo, sí, y estamos cumpliendo con todo como el checklist. Y en el 2018 nos declaran miembros plenos de FIPRO. Y ahí, a partir de ahí, entonces, FIPRO te da un aporte para la operación. Y hasta ahora, hasta hace como 1 año y medio, 2 años, los jugadores empezaron a pagar la cuota. Están pagando la cuota de afiliado de AFUTPA, que la afiliación es voluntaria. Tenemos a todos afiliados por el respaldo y ellos pagan la cuota. Son $70 al año. ¿Descuento directo? Descuento directo por parte de los clubes, $35 mensuales. Tengo que tener descuento directo porque eso de que voluntario y que vayan allá a la oficina a pagar, que va para los manes. No funciona. No funciona. Oye, es por su bien, es por su bien. No, definitivo. Déjense quitar la platita, que a cochita, fútbol lo un menudito, defiende. sí, claro. Y es necesario, justo y No, necesario. como nosotros ya teníamos esa parte sostenible por lo que recibíamos, nosotros lo que definimos es que todos los aportes de las cuotas se reinvierten en el equipo sin contrato, proyectos sociales, proyectos estudiantiles, apoyos a los propios jugadores. Que yo tengo una academia de fútbol en Chorrera, necesita balones, bueno, listo aquí. Nos llegó mañana el Patón Philly. Hey, necesito que me apoye con unos tacos para unos niños. Ahí tiene. Entonces, esos son apoyos sociales que nosotros hacemos de la misma cuota, ¿no? Que es el fondo que se tiene. Excelente. A mí me gusta eso. Yo quisiera pedir, a título personal, como panameño fanático del fútbol que soy, aquí vino Pistolero Garcés. Y fue triste para mí escuchar que él no tenía empleo. ¿Cómo puede ayudar a fútbol a nuestro pistolero? Suso, créeme que también Lo estoy comprometiendo. Yo sé que lo estoy comprometiendo en esta entrevista, pero es justo y necesario. Yo voy a comprometer a Penedo también. Ok. Sí. No, mentira. Jaime está haciendo todas las gestiones para ver si se incorpora a José Luis como parte de un programa que tienen ellos de capacitación a entrenadores de fútbol y de otros deportes con el Comité Olímpico, y también que él pueda ser parte ahí como entrenador. Aplauso por eso, papá. Así sí, papá. Esperemos que esto se dé lo más pronto posible. Ojalá que sí, ojalá que sí. Y Pistolero, tiene un vocero aquí. Si eso no te está cumpliendo, tú me llamas. Y tú haces los la lunes gestión. que sale el podcast, yo hago el video Se la gestión. y hago la gestión. ¿Entiendes? Definitivo. Porque tenemos que ser garantes de esa chamba para el pistolero. O sea, Nosotros vamos a hacer una pausa para yo mismo al baño. Sí, claro. Mira, Vaya. voy a parar. Sí. Y después Ya este regresamos. cooling break, o sea, un cooling break. cooling así. break. Cooling break, papi. Cooling break, de una Luego vez. se ríe el maestro, Cooling luego break, se ríe. sí, claro. Yo creo que una pregunta obligada es: ¿hay aspiraciones a ser presidente de la Federación Panameña de Fútbol? Sí, ya yo di declaraciones de eso. Debo estar hablando con los miembros de FIPRO a mitad de mes para ver si hay algún tipo de restricción y demás. Y a partir de ahí establecer un plan estratégico para ver si mantengo mi candidatura o colocamos a otro futbolista con la capacidad de poder estar. Pero sin duda alguna, creo que, como te decía, al final, ¿quién mejor para defender los intereses del deporte que alguien que tenga ese espíritu de deportista? Y no es una garantía de que sea una gestión exitosa, pero es ciertamente, como te decía, hablamos hace un rato, detrás del espectáculo está el ser humano.
el ser humano con derechos que depende de su familia. Y es ahí donde todavía el directivo no hace clic de entender, el que está ahí en la federación, de entender que para poder lograr la profesionalización de nuestro fútbol se necesita darle el valor al deportista en esa parte. Y hemos estado ya casi 2 periodos intentando que esto se dé con el presidente actual y no se ha dado. Entonces creo que la única forma es entrando ahí, haciendo un plan integral que involucre todo lo que tú mencionabas, la preparación, ver cómo se ayuda a los clubes, cómo buscamos la vuelta para lograr la seguridad social y que estos jugadores puedan empezar a cotizar, que sean sujetos a crédito, que los extranjeros no anden por ahí indocumentados porque no están en una planilla, que eso es una realidad también. Los jugadores hoy en día extranjeros andan... ¿No tienen permiso de trabajo? No tienen permiso de trabajo, porque para poder tener permiso de trabajo tienes que estar en la planilla para una seguridad social, tienes que estar asegurado. Y entonces andan por ahí escondiéndose de los policías o saliendo cada 3 meses del país para volver. Eso no es lo normal en un fútbol profesional. Entonces, si quiere competir a nivel eliminatoria, tenemos que profesionalizar el fútbol. Si no estamos preparados para ese paso, entonces digámosle a la FIFA que no debemos competir a nivel internacional porque tenemos una liga amateur. Esas son de las cosas que hay que ir mejorando y creo que tampoco es una imposición, sino que exista la voluntad. Cuando existe la voluntad entre las partes se pueden conseguir muchas cosas. Entonces es ahí donde creo que debemos entrar. También, hermano, por darte un ejemplo, el último futbolista herrerano en una selección nacional fui yo. O sea, yo la última vez que jugué en la selección fue en el 2011. O sea, ¿qué está pasando en el interior del país con el desarrollo de talento? ¿Por qué no tenemos tantos jugadores? ¿Por qué hay tanta diferencia marcada entre el que está en la capital con el del interior? ¿Por qué no hay ligas constantes todo el tiempo compitiendo? ¿Qué está pasando en el interior que no se está dando eso? Entonces es ahí donde hay que hacer un trabajo con los provinciales, explicarles que al final esto necesita que como se dice, la rueda comience a andar y que tengamos más jugadores del interior. No estamos desarrollando jugadores en el interior del país. Se pierden. Y creo que Roberto Chen de Bocas fue el último que quizás recuerde de un país, de una provincia fuera de Colón que ha llegado a la selección. Pero la verdad es que yo soy una persona extremadamente visceral. Yo me quedé callado porque la verdad es que tengo como un enojo y quiero felicitar a todos los futbolistas que se agruparon porque generalmente cuando hay una agrupación siempre hay como choque de ego, fuerza. Ustedes todos los futbolistas se metieron en el mismo barco y tú sabes que esta es la asociación que tiene que velar por nuestros derechos. Por esa parte, mis felicidades a todos los futbolistas. Felicidades. Pero es muy triste y hasta chocante que otras disciplinas fuera del fútbol no tengan una entidad como la FUTPA. Que vele, o sea, nosotros vemos, aquí todos los panameños somos fanáticos de las Olimpiadas, cuando los chicos van a mundiales de fútbol futsala, que no tenemos liga, fútbol de playa, voleibol, todas estas modalidades deportivas, y no hay una entidad que proteja al deportista de estos, y voy a decirlo a título personal, de estos federativos, pirañas, rémoras, que hay que mendigarle, pedirle, rogarle un viático para representar al país. Y hoy, y se lo digo con agua en los ojos, hoy más que nada entiendo por qué nosotros le decimos a las personas o a cualquier persona que de disciplina que llega afuera, le decimos héroes. O sea, las vicisitudes que ustedes pasan. Mis respetos totales con la mano en el corazón. Ustedes son más que superhéroes, ustedes son super personas. Porque aparte de competir en la disciplina que tienen que competir con las cosas que están afuera de su disciplina. Y eso no cualquiera lo hace. De verdad, no, y tú has dicho gracias. Algo que realmente tiene mucho valor, porque si tú en tu casa, hermano,
con 3 personas es un lío ponerse de acuerdo, hermano. Sí, mi esposa y mis 2 hijas, un lío a veces ponerse de acuerdo. Imagínate. Ahora imagínate agrupar a 400 jugadores con diferentes mentalidades, con diferentes personalidades. Aplausos para ustedes, bro. Es un trabajo enorme que por lo menos el jugador se sienta representado. Es clave. Por más que nos equivoquemos, porque como ser humano vamos a cometer errores y tenemos un montón de defectos, pero tenemos esa parte de que hemos intentado siempre apoyar a todas las generaciones. Entonces, por eso que tú dices, el jugador se siente identificado con la asociación. Entonces, eso es muy difícil conseguirlo. Cuidamos mucho los detalles. O sea, no señalamos. Siempre tratamos como de, hey, ven acá. Pudiésemos salir a disparar. Hey, a este lo agarraron preso porque estaba robando. ¿Me explico? Se equivocó. Hey, y es que la fútbol está, lo que noto que sea es parte del éxito es que ustedes la fútbol son exjugadores, no hay federativos, no hay un empresario. La vivimos. Ustedes vivieron todos esos problemas, ese struggle. Ustedes, hey, ¿sabes qué? Esto no puede seguir así. No, y también somos muy en la línea de que si te equivocaste, y hermano, con nosotros no cuentes. Si a ti te despiden por estar jugando en la mini liga, ni vengas. ¿Me explico? Ni vengas. Porque nosotros, cuando nos sentamos en la mesa con el directivo, esa es una de las cosas que nos dicen. Tú te la pasas peleando por quién, por eso que están jugando en la mini liga. Yo le digo, a mí no me interesa que jueguen en la liga. Si ahí en la liga hay 3 profesionales, por esos 3 yo estoy peleando. Por esos 3 que sí quieren el profesionalismo. Si los otros 700 quieren jugar mini liga, que jueguen mini liga. Usted encárguese de despedirlo. Hágale el proceso administrativo correcto. Pero si hay 3 que quieren ser profesionales, por eso hay que pelear. Y por eso estamos peleando. Pero somos muy en esa línea de, hey, mano, es derechos y deberes. Si tú quieres cumplir si tú vas a cumplir con todos tus deberes, estamos bien. Y así nosotros vamos a velar por tus derechos. Poco a poco. Pero tiene que ser así. Usted, para muestra un botón, usted nos estaba echando una anécdota, no sé si la va a decir en cámara, de el famoso álbum Panini. ¿Qué fue lo que pasó? O sea, esa historia es porque nosotros... No la sé. No te la sabes. Bueno, nosotros estábamos en uno de estos congresos internacionales con FISPRO, donde están todos los gremios, en la asamblea. Y nosotros veíamos una muchacha por ahí caminando y se reunía con el gremio aquí, con el gremio allá. Y nosotros, ¿qué está pasando aquí? Entonces, cuando me dijeron, no, esa es la persona que se encarga del álbum Panini, de negociar el tema de las regalías y todo eso. Mira tú. Vinimos a Panamá. De repente vemos una comercial y que el álbum de Panini de la Copa América Centenario. El álbum de Panini. Llamo a los jugadores, hey, ¿ustedes le están dando algo por esto? Los jugadores que no. Ok. Llamo a la persona de Panini y le digo, hey, ¿usted cómo? No, ya nosotros negociamos con la federación. ¿Cómo? Y nosotros tenemos la imagen de los jugadores. Usted no puede negociar la imagen con la federación. Y que no, ellos dijeron que allá en Panamá no había asociación ni nada. Yo no, aquí sí no hay asociación. Dígale a la persona de la federación que tiene que sentarse con nosotros a negociar. Y entonces llamé a los jugadores y digo, hey, allá toda la gente negoció ya. Ya ellos tienen hasta la plata, les pagaron ya. Y me dice Tejada, ¿sabes qué, Juana? Pídele todo. No hay que vea negociar y que el 50% de 60-40. No. Te da así. Pide de todo por no habernos dicho. Por liso. Por atrevido, por no habernos dicho que había negociado una plata. Y yo de bien mandado fui, como te decía, en esos tiempos del inicio que era pelea, choque directo, porque no aceptaban que estos niños, estos pelados, estos directivos dicen, estos pelados van a venir a pedirnos a nosotros plata. Cuando nosotros controlábamos todo antes. Entonces fui allá de bien mandado, hermano, y le dije que queremos el 100%, no el 50%, queremos el 100%. Y no, que no sé qué. Tuvieron que llamar a Bolillo para que intercediera. Y quedamos 50-50. Y ahora Panini negocia con nosotros la imagen, que es el dinero de los jugadores, y con la federación negocia la camiseta, el escudo.
pero tuvo que venir una guerra. Como debe ser. Porque eran de los derechos que antes, esas cosas me imagino que antes se negociaban y nosotros no sabíamos nada de eso. La asociación no Y tenía no le tocaba nada al jugador. nada, hermano. Usted debería, usted le debe dar vergüenza salir en la televisión, de verdad. Tenía pena darle a hablar. No, pero ya las cosas han cambiado. No, Por eso sí. existe una asociación como la Ya FUTPA. Antes, cuando me imagino que se negociaba todo eso y nosotros Y no le tocaba nada al jugador. ni por enterado. Yo que era jugador también, me explico. Ahora con la asociación. Y fue así, porque cuando fuimos allá que vimos... Si no hubieran llegado allá, no se hubieran dado cuenta que... porque yo pensaría que qué lindo la foto del jugador para mí yo, en Panini. A todo esto yo dije, bueno, neófitamente no le toca nada, pero o sea, está en Panini. Panini. Pero si te toca algo. Te toca. Todos sí te estábamos toca. neófitos. Deberían haber una asociación también de podcast. Porque te toca. yo estoy comercializando tu imagen. Sí. Y no te pago nada. No, nada, aquí. Pero yo estoy feliz y contento. Aquí, normal. Mentira. Eso No, es como... Eso cuando también nosotros decidimos que, o sea, al final intentamos buscar, pero ante la situación del país, también los negocios que buscan. Cuando tú ves que el restaurante y la cara de los jugadores, ahí hay una mala utilización de la imagen. Tú no puedes usar los jugadores, el jugador te puede meter una demanda. Pero como eso está tan prostituido, no sé si es la palabra, voy a decir que es la palabra. Sí. Entonces, cuando vienen los partidos de la selección, tú ves todos cara. los locales ahora en las redes sociales, tú ves que los flyers, los jugadores de que Aníbal Godoy, el Puma, Carrasquilla, de que ven 2x1, eso no lo puedes hacer. Pero imagínate, hermano, cómo tú se para agarrar a tanta gente si está todos los locales están. Entonces, todos lados. eso quisimos regularlo un poco con estas organizaciones de empresarios Claro. para que se formalizara. Epa. No le vas a cobrar, pero por lo menos, si pusiste a un jugador, Que supieras. Exacto. si pusiste vamos a poner a Marta Cox, por lo menos deja que vaya con la familia a una cena, pues. ¿Me explico? Dale Sí, algo. Exacto. Si tú estás lucrando de eso, porque estás usando la imagen del jugador Epa. para decir que vengan a tu local. Ese es otro mundo, hermano. Pero es parte del tema de la imagen. Muy interesante. Mucha yuca. Como dicen por ahí, o decimos nosotros, eso es otro podcast. Ese es otro podcast, Otro definitivamente. Pero de verdad que qué gustazo Qué tener esta nutritivo. charla muy educativa. De verdad. De verdad que gracias por el trabajo que está haciendo. Ojalá llegue a la presidencia. Y no ¿Qué desfallezca, pasa? no desfallezca, porque yo sé que cuando usted tiene que sentarse con los directivos, esos son los mismos tiburones blancos, papá. Y a la hora de la hora, ellos, hay que ser sinceros, o sea, nosotros hablamos así o algo así, y esos manes están para arrancarte la cabeza y tratar de que no afecte su economía, porque hay que hablar claro, la economía de ellos va en detrimento a no pagarle a los jugadores. Y muchas gracias por el trabajo que está haciendo, porque nosotros que somos fanáticos del fútbol, aparte de ser fanáticos del espectáculo, también somos fanáticos de que al futbolista le vaya bien, no solo en la cancha, sino fuera de la cancha, porque eso va obviamente en detrimento de su habilidad, de lo que hace dentro del cuadro. Y si le va bien afuera de la cancha, le va bien dentro de la cancha. Y esto es un círculo, es un ciclo. Y gracias por el trabajo que sigue haciendo. Y ojalá, como dice Barto, llegue a la presidencia y pueda haber cambios y puede echarle chorritos de dinero a todos los jugadores, le caiga algo. El futbolista esté mucho mejor preparado, haya O mejores los podcast también. Claro, exacto. Ah, Como bueno, jefe de tiene- prensa de la federación. Claro, también. Ay, nunca sabe, sale alguito, imagínate. Siempre sale algún camaroncito. Sí, se va a pasar algo para el fin de semana, pero de verdad, maestro Solís, muchas gracias, de verdad que gracias. muchas gracias. Tremenda conversación con usted. Esas cámaras son suyas. No sé si quiere promocionar algo puntual o resaltar algo. Esas son sus cámaras. No, contento de poder estar aquí con ustedes. Gracias por el espacio, por la tribuna. Al final también es bueno para nosotros y para mi persona poder hablar de todos los temas, de mi carrera, de la parte profesional. No lo mencioné, pero yo, gracias al Mundial, tuve la oportunidad de tener una beca en la OMECIT. Me gradué de Administración de Empresas. En pandemia tomé un máster en Gestión Deportiva. Y es de las inquietudes que mi persona tiene y mi grupo de trabajo de cómo trabajar en lo que es la parte después del fútbol, que es lo que muchos jugadores todavía les cuesta muchísimo.
¿qué pasa después que termina? A los 34, 36 años, ¿qué va a suceder? Entonces hay que prepararse. Creo que es parte de conciliar la parte educativa con la deportiva, llevarla de la mano. Es el ejemplo que yo pudiese darle a las nuevas generaciones. Nosotros seguir trabajando de forma incansable para lograr esos contratos de trabajo. Y bueno, feliz de ser parte de todos estos protagonistas que han estado aquí. Recuerdo como si fuera ayer todo el podcast, que al final fue el que marcó esto aquí, el de Tejada. La diferencia, hizo la diferencia. Y que para nosotros siempre hablamos que fue como su despedida. Él habló muchas cosas aquí que la gente no sabía y sacó todo lo natural y la gran persona que es. Y así que me siento muy honrado de estar aquí y bueno, que ojalá pues que se den los planes a futuro y, claro que sí. Y que puedan estar ahí usted haciendo los contenidos ahí en la así será, así será. Así será. Oiga, un aplauso para usted mismo. Muchas gracias. Gracias por el trabajo que ha hecho. Dale me gusta. Suscríbanse, comenten, nos fuimos. Juan Ramón Solís, Flow La Música. Las creencias, opiniones o puntos de vista expresados en este programa son exclusivamente responsabilidad de sus presentadores e invitados. No representan los de la empresa, patrocinador o clientes.